pastor alemán K9 se reencuentra con su dueño después de 3 años, lo que sucedió después te derretirá el corazón. Se llamaba Rocco, un pastor alemán K9 con años de servicio en la Unidad Canina de Rescate de Valencia. Su entrenamiento era impecable, su lealtad inquebrantable, y su vínculo con el sargento Lucas Herrera, su guía y compañero, era algo que incluso los demás agentes admiraban en silencio. Pero una operación en los Pirineos terminó en caos, una avalancha, confusión en las comunicaciones y la tragedia. Rocco desapareció entre la nieve, y aunque lo buscaron durante semanas, nunca hubo rastro. Lucas se negó a aceptarlo, pero con el tiempo, la vida y el deber lo arrastraron hacia otros destinos, aunque jamás dejó de mirar por la ventana cada vez que oía un ladrido familiar. 3 años más tarde, en una pequeña aldea cerca de la frontera francesa, una mujer mayor llamada Doña Carmen subió un video a redes sociales mostrando a un perro héroe que había salvado a su nieta de ahogarse en el río. Lo curioso era que el perro obedecía comandos en español militar, y tenía una cicatriz muy particular en la oreja izquierda. El video se volvió viral, y alguien en la vieja comisaría lo reconoció. Lucas, ahora retirado y con el alma hecha trizas, no podía creerlo. Tomó un tren esa misma noche. Cuando llegó al pequeño pueblo, Rocco estaba acostado en el pórtico de la casa, mirando al horizonte como si esperara a alguien. Lucas bajó del coche, apenas respiraba, su corazón golpeando como tambores de guerra. Rocco, dijo apenas en un susurro, y el perro levantó las orejas. Un segundo de silencio absoluto, y luego, como si el tiempo nunca hubiera pasado, Rocco corrió hacia él como una flecha, con un aullido que era mezcla de alegría y alivio, derribándolo al suelo con el cuerpo entero, lamiéndole la cara mientras Lucas reía y lloraba al mismo tiempo, abrazando al compañero que creyó perdido para siempre. Pero justo cuando pensaban que el destino les había dado una segunda oportunidad, una figura apareció al fondo del camino de tierra. Una figura alta, con sombrero de ala ancha y gabardina oscura, caminando lento pero con paso firme. Rocco se detuvo en seco, gruñó bajo, pero no se movió del lado de Lucas. El sargento también lo vio, entrecerrando los ojos mientras se levantaba lentamente del suelo. La silueta se acercaba más y más, hasta que la luz tenue del atardecer reveló un rostro familiar pero inesperado. Era el capitán Moreno, su antiguo superior, al que Lucas no veía desde que dejó la unidad. Sabía que lo encontrarías, dijo Moreno con voz grave, sin mostrar sorpresa, como si lo hubiera sabido desde el principio. Pero esto no es solo una historia de reencuentros, hay algo más, Lucas. Necesito que vengas conmigo. Lucas lo miró sin entender, mientras Rocco, aún alerta, seguía observando al capitán con la desconfianza de un perro que ha visto demasiadas cosas. ¿De qué estás hablando, capitán?, preguntó Lucas con el ceño fruncido. Moreno sacó un sobremanila algo arrugado de su abrigo y se lo tendió. Lucas lo abrió. Dentro había una sola foto, un helicóptero estrellado en una montaña nevada, y un hombre con barba, encapuchado, de pie junto a él, con una mirada helada y unos binoculares colgados al cuello. ¿Reconoces a este hombre?, preguntó Moreno. Lucas palideció. Sí, lo reconocía. Era el operador enemigo que creyeron muerto en esa misma misión que separó a Rocco de él. Pensamos que había desaparecido en la avalancha, murmuró Lucas. Moreno asintió. Eso creímos todos. Pero alguien en esa montaña ayudó a alguien a sobrevivir. Y no fue un humano. Rocco emitió un gemido bajo, como si entendiera cada palabra. Lucas miró a su viejo compañero, y luego de vuelta al capitán. ¿Estás diciendo que Rocco estuvo con él? Moreno se encogió de hombros. No lo sabemos. Pero tenemos razones para creer que Rocco vio algo que nadie más vio. Y ahora que ha vuelto, ese hombre también. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Rocco ladeó la cabeza, su mirada fija en el sobre, como si algo en esa imagen despertara una memoria antigua, enterrada. Dame 5 minutos, dijo Lucas al fin. Rocco y yo tenemos que hablar. Lucas se agachó junto a Rocco, le sostuvo la cabeza entre las manos y lo miró a los ojos. ¿Qué viste allá arriba, amigo?, murmuró. Rocco mantenía la mirada fija, seria, casi humana. Lucas sabía que su compañero había vivido algo más que simplemente sobrevivir. Había una sombra en su comportamiento, un rastro de algo que no estaba antes. Detrás, el capitán Moreno revisaba su reloj de pulsera, visiblemente impaciente. No tenemos mucho tiempo, Lucas. Ese hombre, lo vimos cruzar la frontera hace 2 noches. Está buscando algo. O a alguien.
Lucas se levantó y caminó hacia Moreno, con Rocco siguiéndolo sin un solo ruido. ¿Dónde está el último lugar donde fue visto?, preguntó. Moreno abrió el maletero de su viejo Land Rover, revelando mapas satelitales, imágenes térmicas y un pequeño equipo táctico. Un refugio abandonado en las montañas de Roncesvalles. La zona está fuera de cobertura, y nadie ha querido acercarse desde que unos senderistas escucharon ladridos, y algo más. Algo que no saben describir. Lucas alzó una ceja. ¿Ladridos, de perro? Moreno asintió lentamente. Pero según ellos, no era un solo perro. Sonaban como varios. Coordinados. Y grandes. Rocco emitió un leve ladrido seco, agudo, que hizo que Moreno diera un paso atrás. Lucas lo notó. ¿Te pasa algo con él?, preguntó. El capitán lo miró, dudando. Ese perro está diferente. No es el mismo que desapareció contigo. Puede que tenga tu lealtad, Lucas, pero algo dentro de él cambió allá arriba. Lucas negó con la cabeza. Lo que haya pasado no fue culpa suya. Si Rocco sobrevivió es porque alguien o algo lo ayudó. Pero él también ayudó a alguien. No olvides eso. Moreno suspiró. Bien. Tenemos que salir antes del anochecer. Prepárate. Esto no es una simple misión de observación. Lucas cargó su mochila sin decir nada más, y Rocco saltó al asiento trasero del Land Rover como si nunca hubiera pasado el tiempo. Mientras se alejaban del pueblo, doña Carmen salió al porche y saludó con un pañuelo blanco, pero Rocco ni siquiera volteó. Su mirada estaba clavada en el horizonte, justo donde se alzaban las siluetas lejanas y silenciosas de los montes vascos. En el camino, mientras el motor rugía por las curvas serpenteantes, Lucas notó que Rocco olfateaba el aire con insistencia, como si buscara una huella antigua, un rastro perdido que solo él podía detectar. «¿Lo hueles, viejo?», murmuró. Rocco respondió con un ladrido seco. Lucas lo entendió. Iban en la dirección correcta. Pero lo que no sabían aún es que no estaban solos. A medida que el Land Rover ascendía por el camino de tierra flanqueado por abetos y niebla espesa, el cielo comenzaba a cubrirse con un tono gris violáceo, presagiando tormenta. Moreno no decía nada, concentrado en el volante, pero Lucas podía sentir la tensión colgando en el aire como electricidad antes de un rayo. Rocco, inquieto, se movía de un lado al otro del asiento trasero, como si percibiera algo que los humanos no podían ver. De pronto, al tomar una curva cerrada, el vehículo frenó bruscamente. Frente a ellos, bloqueando el camino, un árbol caído atravesaba toda la carretera. «Esto no estaba aquí hace unas horas», murmuró Moreno, bajando con una linterna en la mano. Lucas bajó tras él, mientras Rocco salía de un salto, con las orejas rectas y el lomo erizado. El silencio era denso, sin viento, sin pájaros, solo el crujido de las ramas bajo sus botas. Lucas caminó alrededor del árbol, pero algo llamó su atención, cortes limpios en el tronco, como si alguien lo hubiera derribado a propósito. «Esto no fue una tormenta», dijo. Moreno asintió con la mandíbula apretada. «Es una advertencia». Rocco comenzó a gruñir muy bajo, mirando hacia el bosque. De repente, ladró 2 veces, hacia la espesura, y luego giró la cabeza hacia Lucas. Quería seguir algo. Una pista. Un olor. Lucas no lo dudó. «Vamos», dijo, echándose la mochila al hombro y metiendo la pistola en su cinturón. Moreno refunfuñó algo, pero lo siguió. Se adentraron en el bosque, guiados por los sentidos de Rocco. Caminaban entre sombras densas, donde la luz apenas se colaba entre las ramas. De repente, Rocco se detuvo en seco, apuntando con el hocico hacia un claro. En el centro, había un campamento abandonado, restos de una fogata reciente, una mochila rota, huellas grandes y profundas alrededor. Pero lo que hizo que Lucas sintiera un nudo en el estómago fue lo que encontró clavado en el tronco de un árbol cercano, una placa metálica oxidada, de collar militar, colgando de un clavo. Era de Rocco. Y detrás, garabateado con lo que parecía carbón, una sola palabra: «¿recuerdas?», ***. Lucas dio un paso atrás, mientras su mente regresaba, sin querer, a la misión fallida en los Pirineos. Las explosiones. Las órdenes confusas. La avalancha. Y esa figura, la misma figura que ahora estaba volviendo a aparecer como un fantasma en la vida real. «Nos están cazando», dijo Moreno en voz baja.
Pero Lucas ya no lo escuchaba. Estaba viendo a Rocco, que no dejaba de mirar fijamente al interior del bosque, la respiración agitada, la mirada encendida. Como si supiera que algo, o alguien, los estaba observando. Y entonces, se oyó un silbido lejano, muy leve, como un llamado. Rocco giró de golpe, sus músculos tensos. Lucas gritó su nombre. Pero el perro ya estaba corriendo hacia la oscuridad. Sin mirar atrás. Lucas corrió tras Rocco con el corazón latiéndole en la garganta, esquivando ramas, saltando raíces, gritando su nombre sin recibir respuesta. Moreno lo seguía a unos pasos detrás, jadeando, maldiciendo en voz baja. La niebla se hacía más espesa a medida que avanzaban, como si el bosque quisiera tragárselos. Y de pronto, sin previo aviso, llegaron a un claro. Allí estaba Rocco, inmóvil, sentado frente a una figura encapuchada que emergía lentamente de entre los árboles. El hombre levantó las manos en señal de paz. Su rostro estaba cubierto por una barba desordenada, pero sus ojos, esos ojos helados, eran inconfundibles. Era él. El operador que había desaparecido. El fantasma del pasado. Lucas apuntó su arma, pero no disparó. El hombre no parecía hostil. Solo, cansado. Roto. Rocco se volvió hacia Lucas, dio un paso, y se detuvo. Luego giró hacia el hombre y se sentó otra vez. Como si estuviera esperando que ambos entendieran algo. El hombre habló al fin. Rocco me salvó. Me cuidó. Me mantuvo con vida cuando ustedes me dieron por muerto. Su voz era rasposa, rota por el frío y el tiempo. Lo entrenaron para obedecer, pero allá arriba, él eligió. Me eligió a mí. Como tú, Lucas, lo elegiste una vez. Lucas bajó el arma lentamente. No por miedo, sino por comprensión. Algo en Rocco había cambiado, sí. Pero no su esencia. No su lealtad. Él no pertenecía solo a un dueño. Pertenecía al instinto, a la vida, a su misión. Moreno llegó y observó la escena, en silencio. Y entonces, Rocco se puso de pie, caminó hacia Lucas, y con la nariz, empujó su mano como solía hacerlo antes. No había duda. Su corazón todavía lo guiaba. Lucas suspiró, con una mezcla de dolor y alivio. Se arrodilló y abrazó a su viejo amigo. Ya está, dijo. Ya podemos volver a casa. El operador asintió en silencio. No pidió ayuda, no pidió piedad. Solo desapareció de nuevo entre los árboles, como si supiera que su tiempo en ese mundo había terminado. Lucas, Moreno y Rocco regresaron al campamento. No hablaron mucho. A veces no hace falta. A veces, el amor y la lealtad no necesitan explicaciones. Y mientras el sol comenzaba a salir, filtrándose entre las hojas, Rocco caminaba junto a Lucas con paso firme, tranquilo. No como un perro perdido. Sino como un alma que finalmente había regresado a donde pertenecía.